una introducción de lo que era la materia y hablaban de lo que era el panorama y dijimos que íbamos a ver como los árboles desde un helicóptero por encima. Ahora nos vamos a meter más profundo. Nos vamos a meter en el bosque, como dice. Entonces hablaban que esta materia es la teología de la redención. Y hablamos que esta es la forma en cómo Dios redime a su pueblo después de todo lo que pasó después de la caída, después de todo esto. Entonces este es el método que Dios usa para restaurar, eso es como comprar, como adquirir un pueblo por precio. Entonces aquí vamos a algo como que es la cosmovisión. Y la cosmovisión es la forma en cómo nosotros vemos las cosas. Entonces aquí vamos a ver qué es la forma en cómo nosotros vemos el mundo. Es la forma en cómo nosotros vemos el mundo, es una comprensión que nosotros le damos a lo que es la realidad, y digamos lo que es el mensaje central de lo que es el mensaje central de las escrituras y de lo que Dios ha hecho en la historia, restaurar la humanidad pecadora hacia la comunión con Él. Entonces, cuando perdimos lo que es la comunión con Dios, vamos a entrar un poco más adelante en eso, en ese punto para explicarlo. Entonces, llevamos algunas pautas de cómo nosotros podemos entender lo que es una cosmovisión. Vemos lo que son las historias repetidas, las historias que podemos ver, historias que la podemos ver en un libro, más adelante podemos ver las mismas historias. Y también podemos ver lo que son las preguntas básicas que nosotros podemos hacer. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Dónde sucedió eso? ¿Qué estaba pasando en ese entonces cuando sucedió eso? Podemos ver cuáles son cuáles son los recordatorios visibles o creencias, cuál era la creencia, qué es lo que se cree, qué es lo que se dice. Entonces vamos a ver cuáles son las acciones comunes o repetidas, que vamos a ver cuáles las acciones, por qué sucedió tal cosa, qué pasó con tal persona que repitió ese evento, cuáles fueron algunas de esas cosas. Vamos a ver. Entonces aquí los vemos lo que son las historias, las prácticas, las preguntas, los símbolos que se usaban. Los símbolos, podemos ver ahora los símbolos que identifican al país. Ahora podemos ver la bandera, sería un símbolo, el escudo, algunas estatuas, el monumento, todo eso. Aquí, ¿de dónde venimos? Y estas preguntas nosotros no las hacemos, pero vamos a hacerlas imaginándolas como piensa un hebreo. Y vamos a ver cómo diría un hebreo en aquel tiempo. Le deja esta pregunta a Moisés: ¿quién es? ¿De dónde venimos? Entonces, ahí es donde le vemos a Moisés explicando: bueno, venimos de la creación, de cómo Dios creó. ¿Quiénes somos? Bueno, somos el pueblo de Dios. ¿De dónde estamos? Bueno, estamos en el desierto. ¿Qué salió mal o incorrecto? Ahí vemos lo que es la entrada del pecado. Dice, ¿cuál es la solución? Bueno, volvernos a Dios. Aquí vamos a entrar en lo que es la historia de la creación. Vamos a ver de la cosmovisión, de la diferente perspectiva de que la gente ve la creación. Y hay dos vertientes, que es la que la gente usa más, que es la teoría de la evolución y lo que es la teoría de la creación.
Entonces, mucha gente se inclina más a lo que es la teoría de la evolución, pero nosotros como creyentes conocemos las escrituras y entendemos que es la teoría o que es la creación. Entonces, entendemos que todo fue creado bajo la autoridad, bajo el dominio de Dios. Y vamos a ver esto, vamos a ver en Génesis 1:1 para dar más explicación acerca de esto. Pastor Elido, ¿puedes leerte Génesis 1 hasta Génesis 2:3? Elido. Génesis 1. Hasta Génesis 2:3. Ok. Bien. A ver que alguien quiere entrar aquí. Bien, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, y hierbas que dan semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Y produjo la tierra vegetación, y hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios, y que yo estoy también dando la entrada a la gente. Ok. Y fue entonces dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor como dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Ok, me perdí. Ok. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave, las aguas según su género, toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Entonces dijo Dios,
produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y soyugadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Amén. Amén. Listo. Bueno, ahí vemos lo que es la evidencia de lo que es la creación. Y nosotros entendiendo esa evidencia de lo completo, lo absoluto, de la manera como se nos explica, y a través de la inspiración de Dios en las Escrituras, eso no da lugar a una evolución. No da lugar a que algo fue evolucionando, a que algo va evolucionando. Eso da lugar a que todo fue creado bajo el orden divino de Dios. Empieza con esas palabras tan maravillosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en el principio, ahí la palabra que se usa es Elohim. Y la otra palabra para creación es Barak. O sea, es como en los comienzos, en los principios. O sea, es algo que tiene tal fundamento, es algo que tiene, está el espacio, está la materia, está todo. Pero en la teoría de la evolución es algo que no tiene ningún fundamento ni ninguna base de que sea certera, de que se pueda creer en que algo fue evolucionado, en que algo puede mutarse, en que algo pueda ser, seguir una evolución. Desde que nosotros entendemos eso de lo que es la creación de Dios, entendemos que todo fue creado bajo ese orden divino, y nada de esa teoría es cierto de que haya una evolución. Ahí vemos el tiempo, vemos el espacio, vemos la materia, habla con exactitud del día 1, el día 2, todo. Ahora, hay personas que estuve investigando algo, hay personas que creen que entre Génesis versículo 1 y Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hubo dos tipos de creación. O sea, Dios creó en el principio los cielos y la tierra, luego pasaron millones y millones de años, y luego en el versículo 2 empieza como otra creación a darle forma. Eso es una vertiente que hay por ahí. Por lo que nosotros entendemos es que en el versículo 1 Dios empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya ahí es lo que empieza en el versículo 2, es a darle forma, a formar todo esto. Es como cuando, para poner una ilustración, es como cuando nosotros tenemos o compramos un solar, y vamos a hacer una casa,
empezamos, tenemos el plano y tenemos la casa y todo eso, pero después, ¿qué tenemos que hacer? Amueblarla, entrarles todo lo que va a estar en la casa, los muebles, los utensilios, todo lo que va a haber ahí, la cama, todo esto. Entonces eso es lo que pasa ahí en la creación. En principio crea Dios los cielos y la tierra y luego empieza a darle forma a eso. Tanto así con un orden organizado. Un día creó esto, un día creó aquello, un día creó todo. O sea, algo que no nos da alusión a que nosotros podamos pensar otra cosa, de que no sea de que fuimos creados directamente por Dios. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, me hacen una señita. No lo estoy viendo todito. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo creo que no me escucho. ¿No me oyen? Ahora sí, estabas mudo. ¿Me escuchan? Sí. Donde dice, ¿a qué crees tú que se refiere el Señor? La Biblia cuando el Señor dice, Él descansó en el séptimo día. ¿A qué se refiere este descanso? Porque sabemos que Dios no se cansa. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en esa parte? Mira, lo que vemos ahí es yo diría que lo que vemos ahí es un orden establecido. De que ya después de que todo fue formado, después de que ya todo fue hecho, entonces diríamos que, bueno, claro, como tú dices, Dios no se cansa, pero ya después de que todo fue hecho, después de que todo ya, desde el día 1 hasta el día 6, ya todo fue formado, o sea, descansó de la creación, descansó de todo el diseño que él había implantado, desde todo lo que él había ordenado, desde el principio hasta culminar la creación. Bien, ¿puedo opinar algo? Sí, te iba a decir. Puede ser también puede ser también una manera. No te escucho. Bien, puede ser que esto de descansar, acuérdense de que en cada momento Dios está mirando lo que hace. Es como, este descanso es como ponerse en un lado, en algún lugar y empezar a mirar todo lo que ha hecho. O sea, después que tú haces un trabajo, tú quieres deleitarte, tú quieres pararte en algún lugar donde todo lo que tú hiciste se pueda ver y es como deleitarte. Wow, esto lo hice yo. Y dice la Biblia que vio Dios que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Entonces es como que este descanso de Dios no es por fatiga, no es porque ya trabajé mucho y me agoté, porque Dios no se cansa. Entendemos que puede ser una manera de decir que Dios está observando todo lo que ha hecho y mirando, es como sacando un inventario de todo lo que ha creado, más que no es un asunto de cansancio realmente. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? Yo vino acá, ¿puedo opinar algo? Claro que sí. Bien, cuando habla del descanso, no se refiere a un estado de fatiga de Dios, porque lógicamente Dios no se cansa, sino ahí lo que quiso fue como ejemplificar la necesidad de descanso en el hombre. Y ahí es donde vemos que en Éxodo 28:8 Dios le da a Moisés y le habla directamente del día de descanso. O sea, no es directamente por la fatiga en Dios, sino ejemplificando al hombre la necesidad de descansar. Esa es la opinión mía. Ok, ¿alguien más? ¿Algo más? Continuamos entonces. Bueno, aquí vamos a lo que es la gloria y la tragedia. Vamos a ver lo que es la gloria de Dios
y vamos a ver lo que es lo que sucedió después de eso. En lo que leyó el pastor Elido, vemos a un Dios como creador, lo que decíamos, Elohim y Barak. La palabra en hebreo Elohim es una palabra plural, pero específicamente en ese contexto, cuando lo dice ahí, en el principio, ahí se está usando en singular, en el principio, crear, o sea, Dios creó. O sea, vemos a Dios como creador, vemos a Dios como el todopoderoso y vemos a Dios también como el que está en control de todas las cosas. Como la pregunta que hacía el hermano, de que Dios descansó. Algunas personas podían decir de que, bueno, Dios creó todo y después que creó todo se desextendió de la creación para que hagan lo que quieran. No, Dios sigue estando en control de su creación. Y abajo dice que Él es uno. Él es uno. La misma palabra, Elohim, que ahí se usa en lo que es el singular, simbolizando de que Él es uno, pero después cuando se usa en lo que es plural, está hablando de que cuando lo vamos a ver un poco más para adelante, cuando dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza, está hablando de los tres, una comunicación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero acá lo usa en plural porque Él es en esencia, Él es uno, pero en persona son tres. Entonces aquí está hablando de lo que es la esencia. Él es uno. Cuando habla en el término de crear al hombre, habla en lo que es las tres personas. Ahí lo que vemos, lo que es la Trinidad. Vemos que la materia y no fue creado de algo de una materia que algo preexistente, o sea, de algo que ya existía. No, Dios creó todo de la nada. De la nada Dios creó todo. No fue que esto estaba aquí, déjame coger esto para crear aquello, déjame coger esto para hacer esto, déjame poner esta bombilla para hacer la luz. No, de la nada Dios creó, solamente con poder de su palabra. Hágase la luz, sepárese las aguas, sea lo seco, todo esto, de la nada. Y ahí lo vemos en Génesis 1:10, 12, 18, 21, 25 y 31, que fueron los versos que leyó el pastor. Entonces, estas son cosas que nos hacen a nosotros cambiar lo que es la esencia de lo que es la creación. La creación, nosotros debemos entender entenderla en su totalidad de lo que es la creación, de cómo Dios creó, de qué significa la creación. Si nosotros no creemos o no entendemos bien lo que es la creación, nosotros podemos creer cualquier otra cosa, de cualquier otra cosa que nos digan acerca de que o que fuimos evolucionados, o que venimos, que es algo humanista, o toda fábula que se pueda decir por ahí. Por favor, ¿te puedes borrar el Génesis el 1:28? Estás en mute. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O sea, está hablando como una responsabilidad que Dios le había dado al hombre. Y yo digo que cuando nosotros hablamos de adoración, uno de los personajes que nosotros
deberíamos buscar para hablar de lo que es una adoración innata, una adoración genuina, una adoración que sale sin ningún estudio, ese es Adán. Porque asumir todas esas responsabilidades que Dios le ha dado en ese entonces, de ponerle nombre a todo esto, de subyugar la tierra, de hacer todo esto y tener esa conexión divina con Dios. ¿Preguntas o comentarios sobre ese punto? Dios bendiga. Amén. Amén. Para algunos de los hermanos que quizás tienen los folletos, porque por ejemplo estaba yo un poco confundido, los folletos que tenemos, de lo que estaba mostrando, empieza en la página 5 y ahora mismo vamos por la 7, pues si alguno de los hermanos estaba un poco confundido como yo, que ahora fue que lo encontré. Entonces ahora sí, porque aquí en el folleto me aparece la página 7 más o menos y en la 8 que vamos. Pues si alguno también está un poco confundido. Muy agradecida porque me pasó lo mismo. Amén, amén. Está de lado y lado por si acaso, lado y lado por si acaso. Pero si están perdidos en algún momento, hagan lo mismo que hizo el hermano. Tiren bien. Sí, y creo que no. Y se está viendo la diapositiva. La están viendo todos, ¿no? ¿Verdad? Sí, se ve, gracias a Dios. Pero Okay, pues si entonces acaso, vamos. un folleto en mano. Ok, entonces todo lo que tienen folleto en mano están en esa misma página que yo tengo en la pantalla. Sí, estamos ahí. Ok. Entonces, mi lector, léete el 26 y 27. Ay, ay, ay. Amado, Alguien va a decir algo, sí. bendiga. O sea, para vamos un estudio. En esta parte de acá, donde en el 1.28, para aclarar, es una segunda bendición, la cual Dios deposita sobre la creación. Porque hay una primera creación, la cual cuando Dios la termina, también la bendice. Y le da orden a los animales de multiplicarse. Pero entonces en la segunda bendición, ahí Dios deposita, parte de la orden de multiplicarse, también deposita un dominio sobre este segundo ser creado. Y es de multiplicarse y supervisar, gobernar sobre la primera creación que fueron los animales. Entonces ahí Dios nos hace a nosotros como supervisores de su creación y administradores de esa primera creación y esa primera bendición que él depositó sobre las aves, sobre los peces, todos los creados, a lo cual él lo bendijo y le ordenó multiplicarse. Entonces ahora nosotros como supervisores y representantes de él sobre la tierra nos dice, multiplíquense y sojuzguen la tierra, o sea, administren lo que la primera creación, lo primero que yo he creado, el primer ser viviente que yo he creado. Bien. Yo nunca he dado esta clase, pero no había oído nunca el término de una primera y una segunda creación. Yo tampoco. Hemos entendido. Según lo que me refiero es, no, me refiero a la primera, lo primero que Dios bendijo, Génesis 1.22, lo puede leer, y Génesis 1.28. O sea, son paralelos. Lo primero que Dios bendice y le da orden a los animales, cuando él le dice, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Entonces la segunda parte, que es el 28, le dice al hombre y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí le está hablando al hombre. Enseñoread en los peces del mar
y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, hay una bendición que Dios deposita sobre los animales, sobre las aves, y hay una bendición ahora que Dios deposita sobre el hombre, y sobre todo le deposita al hombre un dominio sobre las aves, que ya él había hablado en Génesis 1:22. Lo puede leer y confrontarlo. Génesis 1:22, y dijo Dios, y Dios les bendijo diciendo, fecunden, multiplicado y llenados. Sí, a lo que me refiero es a una segunda. Yo sé lo de las bendiciones. Ahí lo que me refiero a las bendiciones, no la creación, no bendición. Okay. ¿Entiendes? Yo estaba hablando era de primera creación y segunda creación. Ese término fue que me referí. Chocante. Sí, pero sí, la bendición de Dios, exactamente. Dios bendijo a los seres vivientes, por así decirlo, a todo lo que había creado en este caso. Y entonces cuando ya bendice al hombre, la bendición del hombre, podríamos decir que esto es un tipo de Cristo, es como una bendición sacerdotal, es como una bendición de tú estás por encima de, tú tienes el dominio de. Entonces, exactamente, podemos ver esa parte. Gracias, Eduvino, gracias. Quise aclarar porque hay algo, fue el término que me chocó un poco, pero sí hay cierto paralelismo en estas dos partes y gracias por esa intervención, gracias. Sí, porque eso me chocó un poco también, porque al principio yo hablé de las personas que creen en los dos tipos de creaciones. Sí. Hay personas que creen en esos dos tipos de creaciones, como una creación de Génesis 1:1, y que después pasaron billones de años y que después Dios hizo la segunda creación. Entonces, por eso, ¿qué pasó ahí? Oye, ya entendí que era en base a la bendición. La bendición. Sí. Fue doble la suya. Por eso es que es bueno uno intervenir y compartir, porque esto trae también que podamos hablar y podamos poner algunas cosas en evidencia y gracias por esas intervenciones, de verdad que sí. Pastor, por eso está muy controversial ese versículo. ¿Cuál? Ese es el versículo que dijo el hermano. No. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí. Está controversia, sí. No está controversial. Está claro, al contrario, está claro. Varón y hembra los creó, punto. Claro. O sea, no, pero, o sea, eso como, quiere decir como que antes de crear a Adán y a Eva. O sea, que lo creó al mismo tiempo. Es lo que estoy viendo en ese versículo. Sí, lo que pasa es, el hermano Miguel dijo en la primera clase, algo que tenemos, y eso lo hablé yo en hermenéutica. La Biblia no está escrita cronológicamente. Y en el libro de Génesis vamos a ver esa parte, donde habrán algunos textos que usted va a ver como si se devolviera. Incluso cuando llegamos al capítulo 2 más entero y al capítulo 3, van a ver cosas ahí que es como si volviera atrás otra vez, como si retrocediera o como si Dios se equivocó y como que no aclara bien. Entonces, no hay controversia, sino que al no estar cronológicamente, hay algunas palabras repetitivas, pero es como una confirmación de lo que Dios ha hecho y también ciertas aclaraciones que hace Moisés, por así decirlo. Entonces, no es que haya dificultad, ¿verdad? Sino que hay repeticiones también, hay ciertas repeticiones y hay algunos textos en los que hay como ciertas aclaraciones que puede ser, Miguel después lo va a explicar, ¿verdad? Puede ser que usted piense que volvimos atrás, pero no. Y hay algo ahí que, bueno, cuando tú lees el versículo lo explica, porque hay algo que creen que hubo una primera creación de una mujer y una segunda creación de otra mujer. Léela. Sí, hay muchas especulaciones. Sí. También en Génesis es un poquito peligroso, igual que Apocalipsis, porque hay mucha gente que va leyendo, va a tratar de entender de que existían seres humanos desde antes de la primera creación. O sea, eso se va a ver más adelante, que parte que confunden, pero hay que ser bien de mente abierta para eso, para no confundirse. Exactamente. Recordando, discúlpame Miguel, que estamos viendo estos libros en base a la redención. No vamos a explicar parte por parte, sino que es en base a la redención. Sí, solamente es como algunos tópicos. Por eso van a ver que vamos a saltar un libro aquí, otro libro allí, pero es por tópico.
Pues si nos vamos libro por libro, capítulo por capítulo, vamos a... Un seminario completo de Entonces lo que decía es en lo que la hermana estaba hablando ahí. Lo que se dice, son historias que sacan algunas personas, dicho de paso, para hacer alguna distorsión de las escrituras y personas que supuestamente han estudiado mucho. Pues se dice es que aquí cuando dice que Dios creó al hombre y la mujer a imagen y semejanza, dice que inmediatamente los creó a los dos juntos. Los dos juntos. Y que esta mujer, incluso hasta le tienen nombre, esta mujer, según ellos, una mujer se llama Lili. Y esta mujer no quiso someterse a Adán y no quiso someterse, y entonces por reverdía ella se fue de la creación. Esto es mitología, esto no es algo que es veraz. Esto es simplemente historia, simplemente algo que uno escucha, que hay que aclararlo, pero cuando uno escucha no le tome por sorpresa y uno entender que eso es mentira. La Biblia no habla de eso. Entonces eso es lo que dice. Esta mujer llamada Lili no quiso someterse a Adán, y luego se va de la creación y se convierte en uno de los ángeles caídos, que alguna gente han llamado como algunos demonios que quizás visitan por las noches. Eso es algo simplemente de historia, de mitología. Bueno, lo que vemos aquí es que todos, tanto varones como hembras, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos, tanto varones como hembras, podemos tener la misma intimidad con Dios. Incluso a lo largo del Nuevo y del Antiguo Testamento podemos ver que Dios tuvo relación habló tanto con el hombre como tanto habló con la mujer. ¿Alguien está levantando la mano? Dios le bendiga a mis hermanos. Quería Anderson. aportar algo, discúlpeme que quizás vuelva un poquito atrás. Sí, bueno, no problema. Para que la hermana pueda buscarlo en el 18 del capítulo 2, que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y la trajo a Adán. Entonces ya ahí sigue diciendo, pero ahí ella puede tomar y afincar de lo que ustedes están hablando. Exactamente. Amén. Gracias, ¿verdad? Anderson. Entonces aquí lo que vemos que es que está la misma intimidad tanto el hombre como la mujer. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No fue que uno fue creado a imagen de esto y no es como dicen por ahí, que un asunto que hay de la diosa madre, de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que la mujer fue creada a imagen y semejanza de la diosa madre. No, eso es absolutamente falso. Entonces, al todo ser creado a imagen y semejanza de Dios, entonces esto no le da chance en nosotros como cristianos a lo que es el racismo, a lo que es el sexismo, a lo que es el etnicismo. O sea, nada de eso tiene parte en nosotros como cristianos. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. No hay blanco, no hay negro, no hay mulato. Eso es en lo que viene lo que es el racismo. Eso no está en nosotros como cristianos. Tampoco está lo que es el sexismo, que es que yo soy el macho de la casa, yo soy el mandamás, que el hombre es superior y todo esto. No, todos podemos tener la misma intimidad que con Dios. Preguntas o comentarios acerca de este punto.
Te mando una foto de la chuleta. Te mando una foto de la chuleta. Dios bendiga. ¿Quién Es me habla? el de Pamela. Monción, sí. Sí. Sería bueno que chequemos los micrófonos porque están saliendo algunos comentarios de hogar. Entonces se están escuchando muy alto y interrumpen un poco. Y vamos, no sé quién será que lo tenga aprendido, pero sería bueno que lo chequemos. Sí, se están escuchando a voces por encima. Ok, gracias. Eso sería sumamente importante porque esta clase se está grabando y así ese eco no sale. ¿Se dejó de escuchar? No lo escucho. ¿Se dejó de escuchar, Monción? Sí. Sí, hasta ahora no se escucha. Ok. Entonces llegamos a la tragedia. Empezamos con la creación, con el descanso en el séptimo día. Aquí vamos a entrar a lo que es entendemos lo que es la comunión que tenía tanto el hombre como la mujer con Dios, y que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Aquí vamos a ver lo que es la naturaleza de la tentación. Vamos a entrar a lo que es el capítulo 3:1. 3:1 al 5. Mi hermano pastor, que es un hombre que lee y habla lindo. Élido. Va para allá. 3:1 al 5. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ven. Entonces, dice que esta serpiente era más astuta que todos los animales y empieza con una cuestionante, a cuestionar lo que Dios había dicho. Es con que Dios dijo que esto y esto y aquello, pero vamos a ver un poco específicamente cuál fue el mandato que Dios le dio tanto al hombre como a la mujer. Ahí yo digo, perdón, que Satanás en cierto aspecto, como yo digo en una prédica, él te hace la pregunta y te esconde la respuesta. Amén. Entonces, Dios le dio una orden al hombre de que de todo podían menos de eso. Entonces Satanás viene en una cuestionante. Con que Dios le dijo que no comieran. O sea, te está haciendo una pregunta, ya lo que Dios había dicho, y escondiéndote la respuesta. Entonces es lo mismo con nosotros. Lo mismo pasa con Jesús cuando Jesús está orando, que Satanás viene. Lo primero que en el capítulo 4, verso 1 dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Satanás en un momento de necesidad, un momento de hambre, dice: si tú eres el hijo de Dios. Entonces él está haciendo la misma pregunta y le quiere esconder la respuesta. Entonces lo mismo pasa con Adán y Eva. Ya Dios había determinado algo. Entonces Satanás viene de una forma para tratar de confundir, porque ahí lo dice claro que era más astuta. O sea, en pocas palabras, era engañosa. Amén. Le dice una media verdad. Entonces el mandato de Dios fue que no comieran de un árbol en específico. Pero ¿cuál es la respuesta que Eva le da? O sea, algo como lo decía el hermano Eduvino,
aquí es una, como decía el pastor, también es una media verdad. Porque Satanás es tan astuto que trata de entrarte y convencerte de X o Y manera. Pero el objetivo principal de él, el objetivo principal de Satanás es que se pierda algo que es sumamente importante y es tu intimidad con Dios. Puede que tanto antes de ese momento, Dios tenía una conexión directamente con él. Dios tenía una conexión con el hombre. Hablaban, caminaban juntos por el jardín, interactuaban. Había una íntima conexión con ellos. Había una adoración innata de parte de ellos hacia Dios. O sea, esto es algo de aquí. Entra en este episodio para que se pierda esa conexión que hay directamente con el Padre. Y él es tan astuto, pero ustedes están tomando esto demasiado a pecho. O sea, ese árbol está ahí, es codiciado, ustedes pueden comerlo. Pero la pregunta es esta. En todo el tiempo que ellos estuvieron ahí, el árbol nunca se quitó de ahí, el árbol siempre estaba ahí. ¿Qué pasó ahora que ellos vieron este árbol de una manera diferente? Una pregunta. Estás mute, Alcatel, ¿no? Sí, puedes hablar. Amén, gloria a Dios. Jacqueline Ureña, Elías, eh, acerca del árbol, que ellos lo vieron al final al cabo, porque en realidad ellos no tenían su mentalidad sobre este árbol. Pero inmediatamente Satanás le da una verdad media, le dice que ustedes no pueden comer, le dice que ellos no podían comer, que Dios le había prohibido comer de ningún tipo de los árboles. Entonces la mujer le hace la referencia de que no, podía comer de todo excepto de este, que ellos habían reconocido que este árbol no lo podían tocar. Entonces, de esta verdad media, Satanás vino y le interrumpió lo que es la conexión, la disciplina que yo tenía con Dios. Amén. Pero, mi pregunta es esta. Ok, está muy bien lo que dijiste. Mi pregunta es esta. ¿Alguien iba a decir algo? Amén. Amén. Dios le bendiga. ¿Quién por ahí que no lo veo? Rosa de Peralta. Okay, No lo vemos. no importa, le escucho. Con relación a su pregunta, perdón, pienso que es porque en el momento ellos no estaban atentos al árbol, a Satanás venir a donde ellos, o sea, a la serpiente venir donde ellos y hablarles. Entonces ahí ya ellos le pusieron atención a lo que es el árbol, a lo que es lo que fue la fruta prohibida, ya que sabemos que Eva pecó y pecó con sus 5 sentidos, porque pecó aún escuchando a la serpiente con sus manos, con el gusto. Y yo pienso que ahí fue el momento, a ella ponerle atención a la serpiente de que el árbol estaba ahí. Amén. Amén. Mira qué pasa. A lo que me refiero es esto. Desde Génesis 1 a Génesis 2, vemos que no existía lo que es el pecado. No existía lo que es la muerte. No existía nada de eso, pero todavía todo eso viene profundo del pecado. Entonces, tomándolo desde el punto de vista de que ese árbol siempre estuvo ahí y de que ellos estuvieron tanto tiempo y no miraron el árbol con esa codicia, ¿qué pasó por personas que no habían conocido pecado? No habían conocido pecado, no sabían lo que era el pecado. ¿Qué pasó por su mente en ese momento para ellos inmediatamente mirar a ese árbol, entendiendo que ellos iban a perder esa conexión con Dios? Inmediatamente le fallaron? Alcántara. Sí. Sí, varón, puede hablar.
Estamos- Amén. Dios le bendiga. Sí, amén. Pues bien, el punto consiste, varón, que es como un niño. Usted le dice, no vaya a dicho lugar, entonces el niño te escucha, pero inmediatamente tiene un amiguito que le excita ahí en el lugar, como que le despierta la curiosidad de saber por qué está prohibido el lugar. Entonces fue lo que hizo la serpiente, le despertó la curiosidad en el hombre. Ok. Entonces, basándonos en eso, podemos decir que lo que ella le llamó la atención fue el asunto de ella poder coger algo que era prohibido. O sea, lo prohibido le llamó la atención. También, No, sino que le dieron una verdad media. y algo más, perdón. Eduvino y después el pastor. Ok, Eduvino, tal vez Eduvino va a decir lo que yo iba a decir. Vamos a ver. Ahí lo que Satanás hizo, y está claro, fue, como vengo diciendo hace rato, darle una media verdad que creara duda en el intelecto y en el subconsciente de Adán y Eva acerca de lo que Dios había ordenado. Dios le dio un mandato con la media verdad tergiversada, invertida. Satanás creó una duda en ellos. Entonces esto despertó en ellos una curiosidad y en dudar de Dios, de lo que Dios le había dicho. O sea, en pocas palabras, yo le voy a tirar la piedra y voy a esconder la mano para que ellos busquen a ver quién le tiró la piedra. Entonces salgan y entonces ahí lo atrapa el lobo. Entonces esto fue lo que Satanás hizo. Le hace la pregunta, te esconde la respuesta. Lo mismo pasa con usted y conmigo en pleno siglo XXI. A usted Dios le ha hecho promesa. Dios le ha dicho que lo va a bendecir, que lo va a prosperar. Y de repente usted se encuentra pasando por un momento inhóspito, un desierto, un proceso, y usted ayunando, orando, predicando la palabra, alaba a Dios, va a la iglesia, y de repente Satanás lo que te dice, pero tú no eres el hijo de Dios. Y hace tiempo que ya Dios te dijo que tú eres su hijo. Pero tú, Dios no te bendice, y hace tiempo que ya Dios te prometió que te va a bendecir. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo siempre conecto esta parte con lo dicho del salmista David, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que puede venir la tormenta, puede venir la tentación, puede venir las ofertas, y no se mueve, sino que permanece ahí, porque sabe que lo que Dios le dijo es verdad, y no va a poner en duda lo que Dios le ha dicho. Amén. Otra parte es que un pecado que viene desde el cielo es la avaricia, es el deseo de más, es el deseo de ser grande, de tener. Y Satanás aprovecha esto y le dice, bien sabe Dios que el día que de él comiere, ¿qué pasará? Seréis como Dios. Y cuando le dice esto, o sea, ¿qué ellos ven en Dios? Es un ser sobrenatural, lo sabe todo, lo conoce todo, tiene el dominio de todo. Le dice, seréis como Dios. Entonces, claro que esta es también una mentira que le está diciendo. Entonces, sencillo, él abre este apetito de más, de querer más. Y todo es con engaño, que lo hace, todo es con mentiras. Y lo peor del caso es que el ser humano todavía hoy estamos arrastrando el mismo pecado, el mismo deseo de ser más. Bueno, eso es el punto que quería llegar. Tanto la avaricia, el querer ser un ser sobrenatural. Entonces veríamos ahí que eran personas que no tenían absolutamente una identidad de quién eran y de lo que Dios había creado en ellos. Podemos poder compararlo con la tentación de Jesús, que el diablo no pudo concluir su tentación con Jesús porque Jesús sabía quién era y lo tentó también por esos 3 puntos. Te daré todos los, bueno, si eres el hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, poder. Si eres, te daré todos los bienes, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué es? Autoridad. Si te échate de este lugar y para que y los ángeles mandará acerca de ti para que te
te sostengan, adoración. O sea, es lo que ella pudo ver en ese momento. Bueno, seréis como Dios. Bueno, y como decía el pastor, viendo quién era Dios, viendo que era un Dios sobrenatural. Bueno, ser como ese ser supremo, o sea, yo llegar hasta esa magnitud, wow, sería bueno, sería extraordinario yo ser como él, no ser mandado por él, sino ser igual a él. ¿Ven? ¿Alguna alguna pregunta o algún comentario? Edwin. Está bien. Okay. Vamos bien ahí por buen camino. Ok. Entonces vemos que a través de este pecado que cometieron Adán y Eva, se pierden 4 cosas. Eso es lo que nosotros llamamos los 4 efectos de la caída. Entonces, a ella acceder a esto que Eva le dice, se pierde lo que es la comunicación con Dios, se rompe. Y eso lo vemos en Génesis 3, versículo 8. Ahora también el versículo 22 y el versículo 24. Y lo va a leer Ruth, que ya él lo ha leído mucho. La persona que usted quiso decir ahorita era Eduvigis. Eduvino es que dice aquí. Eduvino. Ah, Eduvino. Sí, Eduvino. Ok, entonces nuestra relación con Dios se rompe, ¿verdad? Exactamente. Ok, y oyeron la voz de Jehová. Era 8. 22. Porque volando al 22, ok, está bien. 3:8. 3:8, 22, 24. O sea que yo voy al versículo 22, 24. Ok, está bien. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Lo primero que vemos es el temor, o sea, el miedo de ellos hacia Dios, por ellos cometer o hacer algo de lo que Dios les dijo que no hiciera. Dice que ellos tuvieron miedo y se escondieron cuando oyeron la voz de Dios. Ellos se escondieron. Eso es como cuando un niño hace algo que su padre no le gusta o no le agrada, o que su padre le había dicho que no lo hiciera, automáticamente él lo hace. Cuando el padre llega, lo que hace es que se esconde o esconde el objeto para que vea que no lo hizo, porque por el miedo, porque él sabe las consecuencias que puede llevar eso de lo que yo te dije que no hiciera. Entonces lo que vemos más adelante es como una precaución. O sea, tomaron esta actitud, comieron del árbol que yo les dije que no comieran, pero para que ellos no hagan otro intento y coman del otro árbol, o sea, lo que voy a hacer es sacarlo. Entonces el castigo que yo le voy a dar lo va a sacar. Ahí se rompe la conexión entre Dios y el hombre. Y otro efecto que se rompe es la relación con nosotros mismos. El verso 10, lee. ¿A mí? Yeah. Oh, ok, el verso 10 del capítulo 3, ok. Dice,
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, tuvo miedo. Continúo. Sí, el El 16. 16, ajá, 4 y 8. 16 y... Ok, el 16. Y el capítulo 4, versículo 8. Ok. Yeah. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El 4, 10, 8, ok, diga. sí, 4, 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, ahí vemos que se rompe la relación con nosotros mismos. Lo vemos a través del miedo, a través del miedo que ellos tuvieron de presentarse delante de Dios, porque ellos reconocieron que estaban desnudos, no se habían dado cuenta de eso. También vemos que se rompe la relación se rompe la relación con nosotros mismos y la relación con los demás. Aquí el ejemplo que nos da es el asesinato que se da entre Caín hacia Abel, que rompe esa relación. Y por último, la relación que se rompe es la relación con la creación. Versos 17 al 19. Ok. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En el principio comenzamos, vimos el mandato que Dios le dio a él de que desde su lugar a la tierra. Acá sucede lo contrario. Acá Dios lo que hace es como una maldición. Maldita será la tierra. O sea, de lo que tú no tenías que preocuparte, del comer, del que ibas a comer, porque todo lo tenías ahí al alcance de tu mano. Ahora tú vas a tener que trabajarlo, sudarlo, para que ella te produzca fruto. O sea, tú vas a tener que sembrarlo y vas a tener que cosecharlo. ¿Ven? Amén. ¿Alguien va a hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Comentarios o preguntas? Entonces vimos los 4 efectos de la caída. Se rompe nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios se rompe, nuestra relación con nosotros mismos se rompe, la relación con los otros se rompe, la relación con la creación se rompe. Eso fue el fruto de la consecuencia del pecado que cometieron Adán y Eva en el principio. Entonces, como a Dios nada se le escapa de sus manos, aquí, léete el verso 15, Ruth, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu cimiento y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos una nota de esperanza. Y vemos el primer versículo donde nos habla específicamente de la materia que nosotros estamos dando, de una redención
aquí es donde vemos por primera vez que tipológicamente se menciona a Cristo. Una nota de esperanza para después del pecado, después de la tragedia, después de todo lo que pasó. Esta es la esperanza que Dios tiene para el pueblo y para cada uno de nosotros. Preguntas o comentarios y ahí vamos a darlo ahí en esta parte. Estoy confundida con la parte, se rompe con la relación con nosotros mismos, porque dice esa lectura que él tuvo miedo y se escondió, o sea, no entendí qué tiene que ver con la rotura con nosotros mismos ahí, no sé. Mira, cuando nosotros tenemos plena confianza en Dios, nosotros estamos seguros. Nosotros nos presentamos delante de Dios con una seguridad de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros le fallamos a Dios, nosotros tenemos ese temor dentro de nosotros, un temor que nosotros tenemos. Una parte que dice, creo que en Romano por ahí, que el espíritu se contrista cuando nosotros hacemos algo que no es acto delante de los ojos de Dios. O sea, esa relación de seguridad que nosotros tenemos, de que nosotros estamos seguros en Dios, nosotros podemos, poder decirlo así, perderla, porque por el miedo que produce el nosotros hacer las cosas que a Dios no le agrada. O sea, eso es lo que pasó con ellos. Dios le había dicho algo y ellos dentro de sí tuvieron miedo de la consecuencia que Dios, de las consecuencias que ellos podían tener de parte de Dios al ellos desobedecer ese mandato que Dios le va a dar. Tuvieron miedo en sí mismos. Ahí entra la culpa, ahí entra también ya el momento en el que yo mismo ya entiendo de que no valgo la pena. La mea culpa, sí. A no perdonarme, o sea, conmigo mismo, a sentirme ya, es algo ya hacia adentro. Ya no me siento bien, ya no me siento apto. Escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Hasta ese momento, él no sabía lo que era el miedo. Y el miedo no es externo, el miedo es interno. Entonces el miedo se produce dentro. Entonces hay una ruptura conmigo mismo. Ya todo lo que yo era se cae, se desbarata. Lo que Dios había hecho en mí ya no es. Entonces, a eso que se refiere realmente la ruptura con uno mismo. Ya ni yo confío en mí. Pasa eso. Y ya el miedo entra, la culpa, entran muchos factores ahí que antes no existían en el ser humano. Excelente, gracias. Una mea culpa, ok. ¿Alguien más para terminarlo ahí? Antes de que Miguel termine y ponga la tarea, quiero anunciarles que la próxima semana la clase va a iniciar a las 6:30 y terminará más o menos 7:45, 7:50. Porque estamos usando una cuenta que yo tendré una clase a las 8 de la noche con otro grupo. Entonces, 6:30 va a empezar para terminar a las 7 y pico, 7:45 más o menos. Se lo recordaremos en el grupo. Miguel. Ok. Entonces ya para la tarea, vamos a leer 3 capítulos, desde Génesis capítulo 4 hasta Génesis capítulo 6. ¿Notaron? La tarea es Génesis 4 hasta el 6. Yeah. No entendí, perdón. Génesis capítulo 4 hasta Génesis capítulo 6. O sea, leer el capítulo 4, el capítulo 5 y capítulo 6. Estudiarlo. Ok.